Seguimos en Poder Pensar. Hace 6 años desembarcaba aquí en Uruguay la Operación Milagro. ¿De qué se trata? Bueno, es un mecanismo que se creó en Cuba con personal de salud cubano y que ha actuado en varios países y que lo que hace es, va a cumplir la función que determinado país no puede hacerlo porque no tiene la infraestructura o no tiene el personal especializado para poder desarrollar. Aquí en Uruguay fue un acuerdo con el gobierno del Frente Amplio. Esta llegada de médicos oftalmólogos cubanos, ya vamos a ver que el equipo médico está integrado también por otras especialidades, desembarcar para hacer operaciones de cataratas que se realizaban en algunos lugares, como el Hospital de Clínicas a nivel público, pero que no eran suficientes para la fuerte demanda. Y quien no tenía la posibilidad de ser atendido en el sistema público tenía que ir al sistema privado para una operación de cataratas que andaba en los $2.000. En el Hospital de Ojos, en el viejo Samboa, desde hace 6 años está esta experiencia. Hablamos con los médicos cubanos, hablamos también con la directora del Hospital de Ojos, que es una uruguaya, sobre cómo ha funcionado hasta el momento esta experiencia. Su llegada a Uruguay no estuvo exenta de polémica. Son los médicos cubanos los que desembarcaron hace 6 años de la mano de la Operación Milagro. Hasta el momento han realizado unas 40.000 operaciones en general y 30.000 de cataratas. Tenemos, como ustedes saben, médicos cubanos y médicos uruguayos. Entonces, por un lado sigue todo lo que es la actividad de Misión Milagro, donde ahí tenemos las cirugías de cataratas, oculoplastia y cirugía refractiva, ¿sí? También la cirugía de pterigio. Eso es lo que se encarga más que nada, y retina clínica, lo que se encarga más que nada los profesionales cubanos. Son 22 los profesionales cubanos que se desempeñan actualmente en el Hospital de Ojos, el ex Samboa. No solamente médicos, tenemos un equipo multidisciplinario. Tenemos enfermeros, tenemos en este caso otros médicos, especialistas en medicina interna, epidemiólogos, anestesistas, personal técnico como ingenieros en electromedicina, un ingeniero en electromedicina, o licenciados en optometría. Todos sabemos que el objetivo inicial de este centro y por lo tanto la llegada de los médicos cubanos al Uruguay fue las necesidades en cirugía de cataratas y de pterigio, ¿no? Entonces a eso es a lo que ellos se abocaron, ¿sí? En este caso, hacer cataratas y pterigio. Después se amplió un poquito más y se hizo también cirugía refractiva porque trajeron equipamiento de Cuba, ¿sí? Y también lo que es oculoplastia. El ala que corresponde al Hospital de Ojos fue hecha a nuevo y todo está dispuesto para que los pacientes ingresen en una especie de cadena de atención. En este caso, como es una situación especial, tratando que se atienden pacientes del interior, se hace una línea preparatoria en el mismo día para tratar de que el paciente pueda acceder al bloque quirúrgico en este caso en el mismo día, o sea, tratar de hacer esa línea preparatoria. Esa línea preparatoria incluye estudios desde el punto de vista general, o sea, del estado de salud general del paciente, que es lo fundamental en este caso. O sea, tratamos de hacer cirugía oftalmológica, pero respetando la integridad del paciente desde el punto de vista de su anatomía y su estado de salud. Se ve desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista, o sea, los lípidos, función hepática, coagulación, todo esto se evalúa por parte del equipo de medicina interna, que es apoyado también por el personal de enfermería. De ahí pasa entonces a la parte de oftalmología, donde se le hace el diagnóstico, o sea, se confirma el diagnóstico, o este paciente casi siempre ha sido pesquisado previamente en las pesquisas que hacemos en el interior o dentro del mismo Montevideo. De ahí entonces, en la línea preparatoria de oftalmología, se decide si es quirúrgico, se selecciona lente intraocular, se le hacen las pruebas diagnósticas y las pruebas que son para lo que es la medición de la lentilla intraocular que se va a utilizar. Y una vez que el paciente está apto, que no existen contraindicaciones desde el punto de vista oftalmológico y desde el punto de vista general, pasa al bloque quirúrgico, donde lo recibe un equipo también aquí que está conformado por un anestesista y el personal de enfermería, y una vez que está apto para pasar al bloque, pasa al bloque quirúrgico y ahí se opera y se retorna. Y al otro día, entonces vuelve nuevamente a verse un poco operatorio. En un día la persona viene, se opera y ya se puede ir para la casa. Se puede ir para la casa si no tiene ninguna contraindicación. Si tiene alguna contraindicación, se le da seguimiento. O en el caso de que no sea quirúrgico, porque hay algunas cataratas cuando están en periodo incipiente o están comenzando, no son quirúrgicas y a este paciente se le da un compás de espera. Pero el paciente que tiene alguna contraindicación, tanto sistémica, desde el punto de vista de medicina general como oftalmológica, se soluciona para que sea operado en un tiempo breve nuevamente. El Hospital de Ojos se ha convertido en una referencia oftalmológica para todo el sistema público. Así lo marcan las cifras. En el hospital atendemos por mes 4.300 consultas, alrededor de 511 estudios. Cuando hablamos de estudios hablamos de refractometrías, paquimetrías, campos visuales, bueno, el OCT, que es un equipo que adquirimos hace poco.
Y en cirugías estamos alrededor de 600 cirugías por mes. O sea, al año hablamos un promedio de 6.000 cirugías al año. La amplia mayoría de las personas que se atienden son mayores. Sobre todo la catarata es una enfermedad que afecta a la tercera edad, que por epidemiológicamente sus causas y su etiología hace que sea mucho más frecuente en los ancianos. Existen otras causas que aparecen en pacientes jóvenes, pero son menos. O sea, aquí el grueso, más del 95% de los pacientes están alrededor superior a los 55 años, 60 años. Es complicada, son complicadas, comillas, estas operaciones que ustedes hacen. A ver, la cirugía de catarata, después que uno lleva una curva de aprendizaje adecuado, o sea, aparentemente se hace fácil, porque sobre todo es una cirugía que se hace en un tiempo corto, pero realmente para adquirir las habilidades necesarias para hacerla lleva un tiempo, una curva de aprendizaje, sobre todo por la tecnología que tienes que dominar hoy en día para realizar cirugía de catarata. Pero una vez que logras entrenarte bien, es un proceder que se hace de forma bastante factible para el cirujano una vez que está bien entrenado, pero es una cirugía complicada, no es una cirugía que, a pesar de que sea corto tiempo, que sea fácil, realmente es una cirugía bastante complicada. La resistencia de los propios profesionales uruguayos ante la llegada de sus colegas cubanos parece haber quedado en el pasado. Creo que fue una experiencia diferente para ambas partes. Por un lado, como yo te explicaba al principio, los brigadistas, o sea, las misiones Milagros, ellos generalmente, por lo que ellos cuentan, ¿sí? Van a un país y son ellos solos que trabajan en ese lugar. No tienen que incorporarse a un hospital nacional, que en este caso es el Hospital José Martí uruguayo. Entonces, también para ellos es toda una experiencia tener que adaptarse a reglas, a normas ministeriales, como todos nosotros tenemos que respetarlas, que a veces no es que sean tan diferentes, a veces son pequeñas, ¿no? Pequeñas diferencias, pero que hay que adaptarse, ¿sí? Y porque, como ellos decimos, ellos vienen hasta con la epidemióloga y de repente el alcohol que quieren usar es determinado y nosotros nos manejamos con otro tipo de porcentaje. Entonces, esas cosas hacen que cueste un poco la adaptación. Y para el oftalmólogo uruguayo, sí, la llegada de oftalmólogos, de profesionales extranjeros, bueno, genera una resistencia, pero no solo sabemos que ha sucedido en el Uruguay, pero por suerte todo eso... Se superó. Por eso todo, ahí está, por eso lo bueno es que todo eso se superó. En junio de este año se firmó un nuevo acuerdo para que la Operación Milagro continúe en Uruguay. El Banco de Previsión Social es quien financia la presencia de los profesionales cubanos con una inversión de unos $250.000. Nos vamos a ir a la pausa, después llega Sebastián Giovanelli con la información del deporte en un día muy particular, con Uruguay prácticamente clasificado al Mundial de Brasil después de sufrir mucho y jugando un partido de visitante y logrando una goleada histórica en los repechajes, derrotando por 5-0 a Jordania. La revancha será el próximo miércoles aquí en el Estadio Centenario con entradas totalmente agotadas. Les vamos a traer los detalles. Ya regresamos.